Bienvenidos a otro miércoles de Océanos con PRI. El día de hoy tenemos la presencia de la hidrobióloga Itzel Tort. Ella nos hablará sobre si nuestras acciones tienen impacto sobre otros. Continuamos con esta cápsula. Hola, yo soy Itzel. El día de hoy vamos a ver si nuestras acciones tienen impactos sobre nuestro planeta, sobre todo en nuestros océanos. Vamos a dividir nuestro océano para ir conociendo un poco más acerca de él. Tenemos que saber que el océano generalmente, el océano tiene muchas zonas, se divide en distintas zonas. Una de ellas, que es la zona para mí la más bonita, es la zona pelágica. La zona pelágica vamos a encontrarla en la zona media del océano. Es decir, una vez que entramos por la playa, ubicamos, está la playa y en la parte que sigue en la zona pelágica, después ya sería pues prácticamente el resto del océano. Y viéndolo de arriba para abajo, también la zona media es la zona pelágica. En esta zona generalmente vamos a encontrar a la mayoría de las especies que existen dentro de nuestros océanos, y muchas de estas seguramente ya las han escuchado y ahorita las volveremos a escuchar. ¿Por qué es importante hablar de estas especies? Porque al ser una zona, la zona pelágica, una zona pues en donde se encuentra la gran cantidad de especies marinas, muchas de estas tienen importancia comercial. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros los humanos es muy importante poderlas tener para principalmente consumo, aunque muchas veces desafortunadamente estas especies las usan para otros fines pues un poco tristes. Pero bueno, vamos a empezar principalmente con las especies que tienen importancia comercial. La pesca como tal es una actividad que se puede utilizar con distintos fines, desde a fines deportivos hasta fines comerciales. Para llevar a cabo esta actividad se requieren de muchas técnicas. Una de ellas, la más conocida, es una técnica de arrastre. Con esta generalmente se avienta una red al mar que va amarrada a un barco, y al momento de que va avanzando pues va a agarrar todas las especies que se pretenden. Especies generalmente que pues uno tiene en mente. Sin embargo, como todos en todos lugares, no estamos pues en un sitio en especial. Podemos encontrarnos con otras más especies dentro de la zona de pesca. Ahora, ¿qué más podemos encontrar en la zona bentónica? Seguramente ustedes en algún momento han escuchado hablar del plancton. Por ahí hay algunas caricaturas en donde lo mencionan. La zona pelágica la vamos a dividir en dos. Primero encontramos la zona o los peces que forman parte del nécton. El nécton ahí generalmente es todo lo que nosotros ya conocemos como peces, tiburones, no sé, algunas mantarrayas, entre muchos otros más. Por otro lado está el plancton. El plancton generalmente se divide en dos, que son lo vegetal y lo animal. Muchas personas ubican al plancton como microorganismos, y sí, la mayoría de estos son microorganismos, es decir, que solamente los podemos ver a través de un microscopio. Sin embargo, hay algunas especies que pertenecen al plancton que los podemos ver a simple vista, como las medusas, por ejemplo, forman parte del plancton y también las ubicamos en la zona pelágica. ¿Por qué menciono todo esto? Nos regresamos un poco a la parte de la pesca. Todas estas especies las encontramos aquí, aunque por ejemplo las medusas que acabo de mencionar no son especies de importancia comercial. Sin embargo, durante la práctica de la pesca se pueden ir en estas redes este tipo de organismos, lo cual pues los pone en riesgo, y por otra parte puede afectar pues tanto el sistema, toda la cadena trófica que existe en el mar, que dentro de esta participamos nosotros, pero bueno, ahorita eso lo veremos un poquito más adelante. Y bueno, iniciamos otra vez con el tema del plancton. ¿Por qué es importante hablar de él? Ya conocimos la pesca, mencioné por ahí un poco acerca de la cadena trófica. Vamos a entender un poquito más de estos conceptos que acabamos de escuchar. El plancton forma parte de la cadena alimenticia. Este está prácticamente en la base. Vamos a imaginarnos la pirámide alimenticia, en donde literal es un triángulo. En la parte de la punta son las especies más vulnerables, y en la parte de abajo son las especies que se les denominan como especies tope. Quiere decir que es muy difícil que después de ellos hayan algunos otros organismos que se puedan alimentar de ellos. Sin embargo, sí existen.
En este caso, el plancton se ubica pues en la punta de esta pirámide. Se les conoce como organismos base o, bueno, está en literal como algo o los alimentos base de la cadena trófica. Como ya lo mencioné anteriormente, el plancton se divide en dos, en lo vegetal y en animal. El plancton, hablando de lo vegetal, se denomina como fitoplancton. Hablando de los animales, se denomina como zooplancton. Es importante mencionarlo porque el fitoplancton nosotros lo podemos conocer como pues algo verde. Nosotros en el mar lo vemos y son las algas. Las algas las podemos encontrar, pueden ser rojas, pueden ser verdes, rojas o marrones. Sin embargo, pues tienen una función en común, que es pues como todos los árboles crean fotosíntesis para que a partir de eso pues se cree parte del oxígeno que tanto nosotros respiramos como se consume en los océanos. Esto a partir de la energía solar, además sumando con todos los minerales que existen dentro del mar, se crea también o se puede formar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono también es consumido, en este caso, por los organismos del zooplancton. Es de esta manera cómo se alimentan o cómo funcionan estos dos organismos. Después de eso continúan algunas otras especies. Pueden ser especies de gran tamaño como las ballenas, que se alimentan principalmente del zooplancton, o algunos otros peces más pequeños que incluso por ser su tamaño y bueno, por el tipo de alimentación que tienen, se alimentan de estos pequeños organismos. Dentro de estas especies que continúan después del plancton, nosotros podemos encontrar especies como el atún, como el pez espada, como por ejemplo el róbalo, entre muchos otros más. ¿Les suenan esas especies? Esas especies generalmente nosotros las podemos consumir, las podemos encontrar en los mercados de mariscos, y bueno, nosotros las identificamos principalmente porque eso dice en nuestro platillo. Pero ¿qué creen? Muchas veces al momento, como ya lo mencioné, al momento de pescar, como creemos o los pescadores creen que va únicamente esa especie, y nos podemos encontrar algunas otras especies. Esta es una introducción para lo que continúa después. Terminando el tema del plancton, como ya lo mencioné, esta es la base literal alimenticia de todo lo que encontramos en el océano. Si se dan cuenta, mencionamos algo importante. En el caso del fitoplancton, este no solamente sirve como alimento para algunas otras especies, también a nosotros nos ayuda mucho por la creación del oxígeno que nosotros respiramos. Ya mencioné anteriormente que el plancton lo podemos encontrar de forma microscópica o macroscópica. Un ejemplo de las algas microscópicas lo podemos encontrar en los corales. Los corales, en su momento ya se mencionó, ustedes ya escucharon hablar un poquito más de los corales, pero es importante conocer que los corales hacen simbiosis, es decir, se ayudan mutuamente con una microalga que vive dentro de las colonias de corales. Esta microalga lo que ayuda al coral es darle nutrientes a partir de la fotosíntesis que ésta genera, y a su vez los corales lo que le brindan a esta microalga es protección o un lugar donde vivir. ¿Por qué lo menciono? Porque las colonias de corales, si ustedes visitan un arrecife de coral, ustedes pueden ver, por ejemplo, una pieza así de coral, y este no es un solo individuo, sino dentro de ellos se llegan a ver muchos pólipos, que son pues todos los individuos del coral, y dentro de estos existen las microalgas. O sea, imagínense la cantidad de microalgas que existen, y esa es la importancia en este caso de este ecosistema como lo que son los arrecifes. Existen algunos otros sitios que se les conocen como bosques, en donde existen las macroalgas. Si nosotros nos imaginamos un mundo sin estos dos ecosistemas, como los bosques o como los arrecifes, prácticamente la producción de oxígeno en nuestro planeta sería pues prácticamente nula. Si comparamos la extensión que tenemos en todo nuestro mundo de océano en comparación con los bosques que existen, también es aún mayor. Por eso es tan importante la protección de estos ambientes. Me voy mucho para la protección porque, como ya lo mencioné, si no existiera el plancton, no existiría la sobrevivencia de algunas otras especies que se nutren a partir de estos. De esta manera funciona la cadena alimenticia, y es por eso importante mencionar desde lo más pequeño hasta lo más grande, en donde entran nuestros depredadores tope, en donde entran, por ejemplo, los tiburones, en donde entran, por ejemplo, los mamíferos marinos como las ballenas, las orcas,
las focas, lobos marinos, entre muchos otros más. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, que son las especies en peligro de extinción. Ya mencionamos algunas de las especies que nosotros podemos consumir, pero ¿qué creen? De estas especies ya casi, algunas ya están en peligro de extinción, quiere decir que ya casi no existen con nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente por estas actividades como la pesca que hemos estado mencionando, puede reducir la cantidad de especies que existen dentro de sus sitios naturales, como el océano. Algunas de las especies incluso ya están totalmente extintas y a pesar de que se menciona esto, muchas personas siguen cazándola. ¿Pero qué estamos haciendo o qué podemos hacer para conservar a nuestras especies? Lo que nosotros podemos hacer es principalmente identificar a lo mejor especies que no debemos consumir, pero si no lo sabemos hacer no hay problema. Existen ya algunos grupos, asociaciones o distintos sitios que se dedican a la protección de las especies. Incluso existe internacionalmente una unión, que ahorita les voy a mencionar cuál es, que nos ayuda a identificar las especies que están en peligro de extinción. Esta unión tiene categorías en donde colocan a ciertas especies, desde especies amenazadas hasta especies totalmente extintas. Se trata de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Aquí cuando nosotros tenemos duda de alguna especie, podemos consultar si se encuentra en algún tipo de riesgo. Sin embargo, en México también existen algunas normas en donde nosotros podemos encontrar a las especies que se encuentran amenazadas o que se encuentran ya en peligro de extinción, que son dirigidas por Semarnat. Nosotros ¿cómo podemos saber? Nosotros podemos buscar todas estas especies para saber si es legal el consumo de estas o incluso la caza o el manejo de estas. Junto con la UICN existen las CITES. La CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies. Aquí nosotros podemos encontrar las especies que tienen valor comercial y no solo eso, sino que también podemos saber si se pueden comercializar o no debido o basándose en el grado de peligro que tienen. Dentro de las especies que podemos encontrar aquí existen, ejemplos de esos existen el atún de aleta azul, que es una especie de consumo, es una especie comercial. Esta se encuentra también dentro de las CITES. Por otro lado, también podemos encontrar el caracol rosado. Este generalmente lo ubicamos como, creo que todos hemos visto el famoso caparazón de este caracol. Es un caparazón muy grande que por la parte de adentro se ve rosado y que lo utilizan mucho para el comercio, para artesanías. Por esto mismo es que este caracol se encuentra en peligro de extinción. Si se dan cuenta, las especies no solamente son para su consumo, sino también para uso comercial o turístico por la belleza que suelen tener. Por otro lado tenemos el pepino de mar. El pepino de mar también lo utilizan o lo suelen cazar para el consumo de este. Y esta es una especie que también se encuentra listada dentro de las CITES. También tenemos los tiburones. Existen varias especies de tiburones, sin embargo dentro de esas podemos resaltar al tiburón ballena, al tiburón peregrino, al tiburón blanco, que por sus características, en el caso del tiburón blanco, lo que buscan es las aletas. Creo que todos hemos escuchado hablar de las aletas de tiburón para el consumo de la sopa de tiburón, por eso es que lo cazan. Pero también, por ejemplo, el tiburón ballena lo suelen cazar por la belleza que tiene. El tiburón de puntas blancas también, que es un tiburón que podemos encontrar en zonas arrecifales, también suele ser cazado, pero por accidente, porque también lo podemos encontrar en algunas zonas pelágicas, no solamente en las zonas arrecifales. Además de esto, también es importante mencionar que los tiburones forman parte de los peces cartilaginosos. Es importante decirlo porque muchas veces utilizan su esqueleto para diversos estudios y aunque en algunas ocasiones se requiere el estudio de estos, muchas otras personas lo usan para algunos otros tipos de creencias que se pueden lograr con los cartílagos de estas especies. Por otro lado tenemos las rayas o mantarrayas, las rayas y las mantarrayas, perdón. Estas también forman parte de los peces cartilaginosos. Estos también con este mismo fin las suelen obtener. En el caso de las mantarrayas suelen tomar la parte final de su cola, que es digamos como una parte de la aguja que lo utilizan como defensa, la suelen también quitar. Además, incluso en la pesca deportiva, hay quienes otorgan premios por la caza de estos dependiendo de su tamaño, lo cual pues no nos ayuda de nada porque simplemente la estamos extinguiendo. Y finalmente también suelen hacer sopas o algunos alimentos
con las aletas de las rayas y de las mantarrayas. Por lo tanto, esta especie también se encuentra dentro de las CITES. Por otro lado tenemos la totoaba. La totoaba es una especie de pez muy pequeña, en realidad, bueno, suele ser como de ese tamaño aproximadamente, unos 20 centímetros. Sin embargo, esta especie tiene un gran valor comercial. Está dentro de las CITES por una característica en especial, la vaquita marina. Creo que todos hemos escuchado hablar de la vaquita marina, que está ya casi extinta. Y pues ahorita existen muy poquitas especies de esta. ¿Por qué lo menciono? Porque la totoaba es una de las especies de las que se alimenta la vaquita marina. Generalmente utilizan a la totoaba para atraer a la vaquita marina y de esta manera pues extraerla. Actualmente es prácticamente un delito poder cazar a la vaquita marina. Sin embargo, como ya lo mencioné, si nosotros ponemos en riesgo su alimento principal o los organismos de los que se alimentan principalmente, vamos a terminar destruyendo otras especies, como en el caso de la vaquita marina. Por otro lado también tenemos al manatí. El manatí es una especie que encontramos principalmente en la zona del Caribe. Se trata de un mamífero marino, son muy bellos, sin embargo pues ya igual se encuentran en un grave peligro de extinción y se encuentra dentro de los CITES. A estos organismos generalmente los suelen buscar por sus aletas. Forman parte del grupo de los peces que les llaman sirénidos, porque la forma de final de su cola termina como una aleta casi de una sirena, y esta muchas veces la suelen atrapar pues por su valor comercial e incluso turístico también. Por eso es que se encuentran en peligro de extinción. Así como estas especies que acabo de nombrar, existen muchas otras especies marinas y oceánicas que se encuentran en grave peligro de extinción. Ya vimos la importancia que tienen estos. No solamente nos da una importancia ecosistémica, sino también una importancia comercial para todos nosotros. Formamos parte de la cadena alimenticia, y a su vez pues depende de nosotros también la conservación de estas especies. Por eso es importante no participar en actividades como la caza, como en este caso la pesca de estos, y por otro lado pues evitar, como ya mencionamos el caso de los caracoles, evitar llevarnos cuando vamos por ejemplo a la playa los caparazones que nos podamos encontrar. Existen muchas especies de organismos muy pequeños que se puedan refugiar debajo de las conchas que nosotros podemos ver en la playa, o incluso algunos otros organismos como el camarón ermitaño, que buscan distintos sitios en donde que puedan convertir como en su casa, que pues suelen ser principalmente pues estos caparazones solos o estos caracolitos que nosotros solemos encontrar, caparazones de caracoles. Y bueno, de esta manera, si nosotros extraemos cuando nosotros vamos a la playa es todo lo que nos encontramos, pues estamos contribuyendo a la extinción de las especies. En conclusión, la pesca insostenible o la pesca pues a una gran escala nos trae graves problemas tanto a nosotros como a todas las especies que encontramos dentro del mar. Esta no es la única actividad que nosotros como humanos podemos adoptar para perjudicar a nuestro océano. También existen algunas otras actividades, como la que mencionamos anteriormente: extraer organismos de las playas, ir cuando nosotros vamos de vacaciones, no a tener un manejo adecuado de nuestros residuos, dejar basura donde vamos, entrar a las playas o a los mares a nadar o a cualquier cuerpo oceánico con algún producto químico encima de nosotros, como el bloqueador o como bronceador. Y bueno, estas y otras más actividades son las que pueden poner en riesgo a nuestros océanos. Así es que es importante que nosotros conservemos todas nuestras especies, no solamente por lo bello que nosotros podemos obtener de ellos, sino que también porque ya sabemos y el día de hoy aprendimos que con estos organismos nosotros podemos formar, o nosotros entramos parte de su cadena, en parte de la cadena alimenticia. Hay que darnos cuenta que formamos parte de un ciclo, y dentro de este estamos nosotros. Así es que su conservación depende de nosotros y a su vez nos trae grandes beneficios. Gracias. ¿Qué les parece esta cápsula? Fue muy útil, ¿verdad? Es muy importante todo lo que aprendimos el día de hoy. Los esperamos para nuestra última cápsula el próximo miércoles. ¡Hasta pronto!